Ok. Hoy vamos a entrar a un nuevo capítulo, que es justo nuestro capítulo 2, y que se denomina Introducción al Big Data, ¿no? Vamos a dar algunos conceptos de lo que es el Big Data, de cómo se puede entender. Igual, ¿no? Si buscan en internet, en YouTube, hay un montón de material respecto a esto. E incluso no necesariamente hay un acuerdo, ¿no? No necesariamente hay un acuerdo de qué es el Big Data, ¿no? Se habla mucho respecto a aproximaciones más vinculadas al software, más vinculadas al análisis de datos, según el área en el que se maneje, ya sea financiero, económico, ¿no? Social, igual, esto va variando. Y eso es algo que van a chocar en algún momento cuando curioseen, ¿no? En internet o en los libros que hay, ¿no? No necesariamente hay una definición tan eh, con la que esté en la mayoría de acuerdo, ¿no? Yo utilizo para esto un texto guía que tiene una aproximación un poco más conceptual al Big Data. Y lo conceptual normalmente está en las ciencias sociales, ¿no? Para no tener un poco del ruido que puede tener en la parte más vinculada hacia la informática. Y el texto que yo utilizo es este de Big Data and Social Science de Jeff Gill, ¿no? No estoy seguro si les he pasado, pero si no, se los paso ahora al Telegram para que igual ustedes le den una mirada eh, y, y vean, digamos, ¿no? Algunos de los conceptos que están ahí. De todas formas, lo bueno de este texto es que pone, ¿no? Pone la idea del Big Data un poco vinculada a lo que se puede hacer en términos de actividades, a lo que es un poco en base a toda la estructura que tiene, toda la conceptualización que tiene por detrás, ¿no? Eso es lo interesante de este documento. A ver, les voy a pasar ahora igual para que lo tengan. Ya, no lo encuentro a la mano. Ya, se los voy a pasar más tarde cuando lo encuentre. A ver, estoy comprobando si está acá. No, sí, aquí está, lo he encontrado. Creo que en algún momento se los he pasado, pero si no se los vuelvo a pasar. Se los voy a poner en el Telegram. Ahí está, ¿no? Ya, veremos, este concepto nace un poco en la necesidad de que vivimos en un mundo que genera mucha información, ¿no? Es un mundo que genera cada vez más y más información a partir de medios digitales, a partir de programas de gobierno, a partir de las diferentes actividades del sector privado, ¿no? Se está generando realmente mucha información, ¿no? Esto hace también que, dado el proceso de información, ¿no? Dado el flujo de trabajo de la información, eh, llega un momento en que nos encontramos con una traba, ¿no? Y es cómo nosotros podemos procesar mucha información que en algunos casos nuestra computadora convencional no es capaz de almacenar, digamos, ¿no? O no es capaz de cargar. Esa es una de las aproximaciones más sencillas al concepto del Big Data. Si podemos tener una aproximación sencilla, ¿no? Los del ERE Studio, ¿no? Los del equipo del ERE lo definen simplemente así, ¿no? El Big Data, o vamos a hablar de Big Data, cuando el tamaño de la información que nosotros tengamos, ¿no? Cuando el tamaño de la data, ¿no? Cuando el tamaño de la data supere, ¿no? Cuando el tamaño de la data supere al tamaño RAM de nuestra computadora. Es una limitación, si quieren, del ordenador o de la computadora en este caso. Así que cuando la data supere a la RAM, podemos pensar que estamos o necesitamos entrar al mundo del Big Data.
La data es básicamente la información en los múltiples formatos en que ésta pueda llegar. Nosotros estamos acostumbrados a bases de datos de tipo relacionales, en tipo tablas, ¿no? Filas, las observaciones, columnas, las variables. Y hay mucha más información que esa, ¿no? Imágenes, documentos, sonido, eh, cualquier otro tipo de elemento, ¿no? Puede ser considerado como información que necesita ser analizada, ¿no? Qué es la RAM de una computadora? ¿No? ¿Qué es la RAM de una computadora? Es un poco la idea de la memoria temporal que puede tener el equipo almacenada, ¿no? Es como una memoria temporal de una determinada sesión, ¿no? Ahí cuando uno compra una computadora o cuando uno se acerca, incluso para el tema del celular, hacen diferencia, ¿no? Entre la memoria, si quieren, del equipo, la memoria sólida o la dura, digamos, donde se almacenan los archivos, esa es una cosa, ¿no? Por ejemplo, hay computadoras con media 500 gigas, digamos, un tera de memoria. Eso es lo que el equipo puede almacenar en términos de archivos en una memoria, digamos, dura, que la podemos llamar. Pero cuando uno ejecuta, ¿no? Dentro del software ya de la computadora un programa, para que funcione ese programa se necesitan que muchas de las secuencias, muchas de las operaciones para que el programa funcione se ejecuten un poco en un segundo plano, ¿no? Ahora, por ejemplo, para que el RStudio esté funcionando, ¿no? Para que el RStudio esté funcionando en la computadora, en, lo que es lo que hace la computadora, tiene todos los archivos generados del RStudio en la computadora, utiliza eso para arrancar, ¿no? Y una vez que arranca, necesita que esta idea de consola, ¿no? Esta idea de las ventanas, esté siendo soportada por algún componente del equipo, ¿no? Si yo escribo algo acá, ¿no? Si yo escribo algo acá, cualquier párrafo, para que esta información no se pierda, se mantenga o esté ahí, digamos, como algo temporal, necesita tener algún tipo de apoyo por detrás, ¿no? Y ahí aparece lo que es la idea de la memoria RAM, que da justamente el soporte a que todas las funcionalidades del software funcionen sin ningún problema, ¿no? Y ahí esto de la RAM finalmente dependerá mucho de cuánto, de la capacidad de la computadora, por un lado, y el nivel o la magnitud de actividades que haga determinado software, ¿no? Y en este caso, digamos, normalmente, por ejemplo, esta computadora tiene 8 gigas de RAM. Ahora, de esas 8 gigas de RAM, normalmente el equipo para funcionar, para que esté encendido, para que me lleguen alertas o para que las ventanas, para que marque la hora, ¿no? Para que toda esa funcionalidad por detrás esté activa, debe necesitar al menos la mitad de la RAM, un poco menos tal vez, digamos, ¿no? El 40% de la RAM, ¿no? Que ya está ocupada en el sentido de que la computadora está encendida y tiene que seguir ejecutándose, ¿no? Pongámosle un término ahí. Y el otro que está disponible, ¿no? Nosotros lo podríamos justamente habilitar para cargar información. Cada vez que nosotros cargamos algún dato al RStudio, ¿no? O a cualquier programa, ¿qué es lo que hace? La computadora abre el archivo donde está la información, la saca acá y nosotros podemos navegar, podemos sacarles promedios, podemos hacer modelos, pero toda esa información se está acumulando en la RAM, ¿no? Está básicamente en esa memoria. Cerramos el RStudio, ¿no? Se cierra la sesión y la RAM baja, ¿no? Por eso que cualquier cosa que nosotros hagamos acá en la base de datos no necesariamente se escribe sobre el disco original, ¿no? Cuando nosotros cargábamos la base de datos de las encuestas hogares del repositorio del GitHub, se conecta, descarga y una vez que está ahí podemos navegar sobre los datos y eso está en la memoria RAM del equipo, ¿no? No está físicamente en la computadora, sino está en la memoria temporal o en esta idea de la memoria RAM, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos, por decir, tengo una memoria RAM disponible de 3 gigas y tengo una base de datos que pesa alrededor de 4 gigas, ¿no? Eh,
el peso del archivo puede ser de 4 gigas. Cuando yo lo lleve al ERE, ¿no? Es casi natural que ese peso se va un poco a reflejar en la memoria RAM porque es lo que tiene que sostener de forma temporal. Y el problema va a aparecer cuando lo que nosotros queramos colocar en la sesión del ERE supere lo que el ERE por la memoria del equipo puede hacer, ¿no? Ese va a ser el problema principal, ¿no? Programas como el ERE, por ejemplo, no tienen un límite de memoria, ¿no? Dependen de la memoria del equipo, ¿no? Dependen de la memoria del ordenador. Así que podemos pensar que el Big Data aparece cuando la data es mayor a la RAM, ¿no? Ahí necesitamos otra estrategia para analizar la información que nosotros queremos. O de forma más literal, cualquier cosa demasiado grande para caber en la computadora, ¿no? En su computadora. Ahí la Asociación Americana de Investigación de Opinión Pública menciona que el término Big Data es una descripción imprecisa, ¿no? Esto de que no hay un acuerdo en tal, ¿no? Es una descripción imprecisa de un conjunto rico y complicado de características, prácticas, técnicas, cuestiones éticas y resultados, ¿no? Todos asociados con los datos, ¿no? Igual, ¿no? Es una aproximación un poco más genérica y más incluso polémica en el sentido de que dicen, bueno, dado que el término no está totalmente definido, muchas veces esto de Big Data se puede entender como muchas cosas, ¿no? Y además trae muchas connotaciones por detrás, ¿no? Para empezar, estamos todo el tiempo hablando de datos, ¿no? De datos. Las características de estos datos, queremos estudiarlos, ¿no? Pasa el Big Data también por técnicas o prácticas vinculadas a, bueno, yo quisiera con grandes volúmenes de datos hacerlo casi lo mismo, ¿no? Que hago cuando tengo bases de datos pequeñas, ¿no? Quisiera sacar un promedio, ¿no? Pero ¿cómo se sacará un promedio de una base de datos que no puedo cargar a la computadora, ¿no? Entonces tiene que haber, y ahí el Big Data justamente ofrece algunas técnicas para hacer que esos procedimientos se puedan hacer aún sin necesidad todavía de dejar tal vez la computadora, ¿no? Y pasar a un servicio un poco de segundo nivel, digamos, ¿no? El mejor escenario para nosotros es que sorteemos un poco la idea de manejar bases de datos grandes en nuestra computadora, ¿no? Pero si los datos realmente fueran muy grandes, si los datos fueran realmente muy grandes, existen otras alternativas basadas en servicios de terceros, ¿no? Y los servicios de terceros es, por decir, eh, utilizar servicios, digamos, del Air Studio en la nube, ¿no? El Air Studio Cloud, entrarnos a servidores que utilizan las grandes empresas, ¿no? Como el Amazon WMS, ¿no? Que es un servidor donde solamente, bueno, que ofrece justamente soluciones tecnológicas para empresas que tienen grandes volúmenes de datos, ¿no? Ofrecen sus servidores alojados en la nube para que nosotros podamos hacer consultas desde nuestra computadora a sus servidores, ¿no? Entonces, ya en un servicio de terceros hay varias alternativas, ¿no? Hay varias alternativas que igual no es un poco el interés de esta materia, dado que es introductoria. Y lo que vamos a tratar de hacer es un poco tratar de utilizar al ERE para ir solucionando estos problemas mientras no nos salgamos mucho de la computadora, ¿no? De nuestra computadora. Obviamente hay más soluciones, ¿no? En una central de cómputo, ¿no? Pensaremos en la sala de computación de la carrera. Si uno quisiera armar un servidor para manejar una base de datos muy grande, digamos, ¿no? De 100, 200 gigas, lo que podría hacer es conectar en paralelo todos los equipos y hacer que funcionen todos como un solo equipo y un solo servidor, digamos, ¿no? Que responda a las consultas que nosotros hagamos, ¿no? Que podrían ser algunas soluciones, ¿no? Ya, el tema ético sigue estando presente, ¿no? Por el tema de que el Big Data atraviesa nomás esta época tecnológica donde hay mucha información, ¿no? Y de esta parte ética viene un poco la idea de la lectura y el video de discusión, porque adelantándole simplemente en el caso del video, es un documental, película documental, digamos, de lo que ha pasado con Cambridge Analytics en las elecciones de Estados Unidos cuando ganó Donald Trump, donde hubo toda una maquinaria muy vinculada al Big Data y al uso de la psicología, de la psicometría en realidad,
para ver de manipular las preferencias políticas basadas en la información que tienen de los usuarios, ¿no? Entonces, es igual, es relativamente cuestionable, digamos, ¿no? En el libro de lectura van a encontrar que ahí hay discusiones sobre o sea, a quién pertenecen los datos, ¿no? Si realmente los datos son nuestros, eh, o básicamente si estos datos en general nosotros inconscientemente o conscientemente, si prefieren, lo estamos otorgando a terceros, ¿no? Al momento de comprar una línea telefónica, ¿no? Al tener un chip en el celular, nosotros y aceptar las condiciones de servicio de Viva, Tigo o Entel, implícitamente le estamos dando permiso a que ellos puedan rastrearnos, ¿no? En base a los satélites que ellos tienen, ¿no? Hay estudios muy interesantes donde a partir de las llamadas, a partir de las líneas telefónicas, uno puede predecir el comportamiento de las personas, ¿no? Dónde estarán, cómo se están moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, si todos tenemos nuestro celular, por decir, al lado, eh, el celular emite señales que le pasa a un repetidor, el repetidor le pasa a otro, hasta que llega la información a la central de informaciones de la telefonía, y ellos saben exactamente dónde estamos ahora, ¿no? Ese movimiento puede ser utilizado con fines comerciales, ¿no? Se lo pueden vender a terceros, ¿no? Hay un negocio ahí hacia las empresas privadas, ¿no? O hacia los bancos. Si un banco quiere saber dónde es mejor colocar un cajero, ¿no? Probablemente pueda comprar esta información para saber y a qué hora se encuentra el mejor flujo de gente según su ubicación con el celular, digamos, ¿no? Eh, y bueno, lo mismo, ¿no? Con esto con esta aparición de toda la onda de las redes, ¿no? Instagram, TikTok, Snapchat, ¿no? Snapchat, TikTok e Instagram generan muchos modelos bien interesantes detrás de ellos a partir del entrenamiento de sus bases de datos con imágenes, ¿no? Ahí la fuente principal son imágenes, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Se trabaja mucho para esto de los filtros, ¿no? Para que se reconozca el cabello, se reconozcan los ojos, ¿no? Se reconozca la facción de una persona. Y en el fondo esa es información que le estamos pasando a un tercero, ¿no? ¿Qué puede hacer con esa información? Ya es un tema ético, digamos, ¿no? De discusiones muy, muy amplias de lo que se podría hacer, ¿no? Se podrían tener, bueno, seguramente estas empresas ya tienen bases de datos de rostros en base a toda la información que uno publica en redes, que se puede utilizar de diferentes formas, ¿no? Para vender a terceros, nuevamente para productos, para comercializar productos y todo lo demás, ¿no? Y ahí hay la alerta con estos temas de los deepfakes, ¿no? De las caras falsas, ¿no? Donde con una colección suficiente de fotos y audios, uno podría casi imitar perfectamente las facciones y programar un discurso de una persona que no ha dicho, ¿no? Con las expresiones correctas y exactamente el mismo audio, ¿no? Pues ahí tiene muchos componentes que están en pleno desarrollo, ¿no? Eso es lo interesante de este concepto, que es emergente, está en pleno crecimiento y necesariamente involucra por ahí tres cosas fundamentales, ¿no? Uno es la información, ¿no? El insumo básico son los datos y querer conocer o caracterizar estos datos, ¿no? Y ahí la estadística pues tiene una habilidad muy, muy fuerte, ¿no? Uno segundo, la programación, ¿no? Hablar de Big Data sin una computadora y sin un software por detrás que alimente eso, no tiene sentido, ¿no? Así que el tema de la parte eh, de programación, esta parte más ofimática, ¿no? Esta parte más, no sé si quieren, vinculada a software, igual tiene una cabida muy fuerte, ¿no? Estas habilidades computacionales es una necesidad para esto también, ¿no? Conocer características de la computadora, de la computación, ¿no? Del manejo de herramientas y todo esto es una pata muy importante. Y bueno, esas dos al menos son las que sí o sí están presentes, ¿no? Por eso
la corriente del Big Data y de esto de la ciencia de datos pasa muy bien por los informáticos, pasa muy bien por los estadísticos y bueno, también por los matemáticos, porque detrás de todo, tanto del manejo de algoritmos computacionales como de algoritmos estadísticos, la matemática pasa transversalmente para que esto se consolide y sea algo funcional, ¿no? Así que todo eso está justamente ahí adentro, ¿no? Ahora, un concepto muy popular en esto del Big Data son estos de las 5 Bs del Big Data, ¿no? Ahora, ahí igual, ¿no? Como es algo, pueden entrar a internet y ponen las B de Big Data, les van a aparecer las 5, las 3, las 7, las 10, las 15 Bs del Big Data, ¿no? Así que yo voy a utilizar una de las que son más convencionales, ¿no? Las que siempre aparecen como que en la mayoría de los textos. Ahora, igual esto se puede mirar otras opciones, pero al menos son las que están siempre, ¿no? En los documentos. Las 5 B del Big Data, ¿no? Como que 5 buenas prácticas, 5 características, ¿no? 5 aspectos que nos dicen que estamos en el Big Data de alguna manera, ¿no? Estamos en ese rumbo. Uno es el tema del tamaño de la población, otro es que cuando hacemos procesos de Big Data, estamos interesados en la velocidad, ¿no? Estamos interesados en la velocidad. Es distinto tener un cálculo un día antes que tenerlo en un minuto o en un segundo, ¿no? Y ahí hace mucha diferencia el programa o la aproximación que nosotros tomemos, ¿no? La velocidad es muy importante, pensando en las decisiones que se puedan tomar a través de estas y pensando y bueno, y más aún si la información está cambiando constantemente, ¿no? El volumen claramente es un tema muy vinculado al Big Data, pensando en el tamaño, ¿no? Grandes volúmenes de datos los queremos procesar rápidamente, ¿no? El volumen importa. El valor es un tema bien interesante, o sea, procesamos nosotros información que consideramos es útil, ¿no? Tiene algún tipo de sentido procesarla, ¿no? Procesamos la información, ¿no? Obtenemos datos, analizamos esos datos, obtenemos modelos, patrones que fácilmente pueden convertirse en conocimiento que alguien lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, tiene que haber algún sentido práctico de uso, ¿no? De valor de la información o del proceso que nosotros estemos deseando encarar, ¿no? Tiene que tener un destinatario, un objetivo, ¿no? A eso le vamos a llamar esta idea de valor. Variedad, ¿no? No es un tema menor. Posiblemente cuando uno hace estos análisis puede chocarse con múltiples formatos de información y a partir de eso quiere recopilar o analizar, ¿no? El video es una muy buena forma, o esto del Meet igual es una muy buena forma, ¿no? Si uno quisiera hacer un análisis de Big Data respecto a las clases virtuales, la materia prima debían ser muchas de estas grabaciones que existen, ¿no? Estas grabaciones del Meet que hay. Y la información que nos da es impresionante, ¿no? Nos está dando un video, ¿no? Nos está dando audio. El video puede variar, ¿no? Puede ser simplemente captura de los participantes, puede ser una pantalla compartida, múltiples pantallas compartidas. El audio y la intensidad, los decibeles pueden señalizar comportamientos periódicos, ¿no? Patrones en una clase. Por otro lado tenemos la cantidad de personas que se registran en cada sesión, los comentarios que existen en cada sesión. Tenemos múltiples fuentes de información, ¿no? Listas, textos, audios, video, que igual deberíamos tener la capacidad de eventualmente analizar todo eso, ¿no? Ponerlo en una idea de base de datos y después analizarla en el software que nosotros utilicemos, ¿no? La variedad va por muchos de esos lugares, ¿no? Audio, video, texto, imagen, documentos, ¿no? Papeles, hojas, impresiones. No es lo que se les ocurra como un insumo, ¿no? Y bueno, la veracidad, ¿no? Que no es un tema menor, ¿no? La veracidad como una herramienta, bueno, más que como una herramienta,
eh, como un símbolo, digamos, de nuestro quehacer como estadísticos, debiera ser algo que siempre tratemos de verificar, ¿no? Que la información que esté entrando en nuestros modelos, que la información que estamos nosotros mirando es veraz, ¿no? Es cierta, es verdadera, ¿no? No es información fraguada, fraudulenta, ¿no? Que tiene sus componentes que no reflejan la realidad que queremos nosotros analizar, ¿no? Ese concepto de veracidad es muy importante porque eh, la- finalmente, si la información entra sucia, ¿no? Si la información que estamos analizando es sucia, es engañosa, ¿no? No es verídica, los resultados van a tener las mismas características, ¿no? Entra basura, sale basura, digamos, ¿no? Eso va a ocurrir necesariamente, ¿no? Así que ahí es bien importante tener presente eso, ¿no? Y la veracidad muchas veces es algo que se garantiza con la búsqueda de la información de fuentes oficiales, ¿no? Es algo que se puede corroborar un poco de ese lado, ¿no? Le pasamos al Estado o a las fuentes oficiales el concepto de veracidad, digamos, ¿no? Vamos a aceptar que veracidad es la información oficial, estamos implicando que el Estado en sus, o bueno, la parte oficial en su concepción publique información veraz, digamos, ¿no? Ese es un supuesto que todavía existe, ¿no? Eso es muy importante y bueno, ¿no? En esto, pensando en, en las 5 Bs del Big Data. Lo otro, ¿no? Que podríamos llamarle el ciclo de vida de un proyecto de análisis de datos, ¿no? Pensando en todo lo que es el Big Data, pasamos al concepto de análisis de datos, ¿no? Estamos entendiendo que tenemos grandes fuentes de información y lo que queremos hacer ahora es, pues, analizar esa información. Ya sea en Big Data o no Big Data, siempre hay un ciclo de vida, ¿no? Un flujo de trabajo, ¿no? Una manera en la que se opera normalmente. Podemos determinar tal vez 4 fases, ¿no? 4 fases. Estas primeras 4. Esta de clarificar, ¿no? Que está vinculada a llegar a familiarizarse con los datos, ¿no? Conocer lo que estamos estudiando. Que yo espero que en sus proyectos estemos en esta parte, ¿no? Han elegido una base de datos que quieren utilizar, entonces, bueno, pues hay que familiarizarse con esta base de datos. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué tiene? ¿No? ¿De cuándo? Eh, ¿Es veraz? ¿No? ¿No? Hacerse las preguntas respecto si está ahí, ¿no? Desarrollar, ¿no? El desarrollo, una vez que conozco mi información, paso a plantear, dar algún tipo de modelo o plantear básicamente un escenario, ¿no? Relaciones entre variables, descriptivo y algo más causal, ¿no? Necesito plantear el modelo de trabajo, ¿no? Que voy a hacer. Una vez que yo identifico el mejor modelo, ¿no? Una vez que identifico el mejor criterio para hacer mi modelado, mi análisis, bueno, pues llego a producir esto, ¿no? Llego a producir en masa esto y lo generalizo, digamos, ¿no? Utilizo la base de datos, ¿no? Y finalmente la idea de publicar, ¿no? Comunicar lo obtenido, ¿no? Socializar la información. Podemos pensar que un paso incluso previo a estos 4, ¿no? De analizar, bueno, de conocer la información, desarrollar el modelo, eh, consolidarlo y después publicar, ¿no? Un paso previo a esas 4 podría ser fácilmente esta idea de tener un filtro previo, ¿no? Este subset que es, bueno, capaz que no tenemos una base de datos muy grande de un país y nosotros queremos concentrarnos en entender una región, un departamento o un municipio, ¿no? O sea, puede haber un proceso filtro previo de esto, ¿no? Que puede ser parte igual de este flujo de trabajo. Eh, Al igual que este hay otros esquemas, ¿no? Al igual que este hay otros esquemas, ¿no? Otro de los que es parecido, ¿no? Tiene muchas similitudes con este.
podría ser básicamente identificar el problema de estudio, qué queremos hacer. Dice, bueno, básicamente diseñar, ¿no? El diseño del requerimiento de datos se refiere a, bueno, una vez que conozco el problema, necesito todo un mecanismo para identificar los datos que responden a mis problemas, ¿no? Que pienso que responden a mis problemas. Los puedo buscar, los puedo descargar, los puedo generar, ¿no? Pensando en las alternativas que hay en estadística, ¿no? Podría ser una encuesta, un diseño experimental, ¿no? Podría ser algo para obtener los datos. Una vez obtenidos los datos, bueno, los procesamos, ¿no? Los analizamos y los compartimos, ¿no? Los visualizamos de alguna manera. Ese es el ciclo de trabajo de cualquier proceso de análisis de datos. Y, y no hay ninguno que sea mejor que el otro, ¿no? Cada una de estas fases están encadenadas, para empezar, están encadenadas, ¿no? Una sigue a la otra, en cualquiera de los flujos de trabajo que elijamos, o cualquiera de los ciclos de trabajo que elijamos. Todas están encadenadas y no hay una que sea más importante que la otra, ¿no? Pero si una falla en una puede significar la falla en toda la cadena. En esa idea, la visualización de datos es tan importante como obtener la información, ¿no? Podemos tener un proyecto muy bueno, muy buen modelo, muy buen análisis, muy buena información, ¿no? Todo, pero llegado el momento no sabemos comunicar esos hallazgos, no sabemos cómo transmitir esas ideas hacia terceros, ¿no? Hacia usuarios que no es, hacia los usuarios que no han visto nuestro trabajo, sino que están viendo la salida, digamos, están viendo las implicaciones de lo que hemos hecho. Si no tenemos la habilidad de comunicar esa idea, por más espectacular o perfecto proyecto que tengamos, no va a tener ninguna implicación o ningún uso posterior, ¿no? Así que todas las fases son relevantes e importantes en este punto, ¿no? Pensando en esto de estos componentes, ¿no? Por eso y creo que ahí en el nuevo plan hay varias materias que se han ido creando para zanjar estos problemas, porque mucho de esto no hay, ¿no? Visualización de datos requiere una habilidad muy buena del estadístico para generar salidas y además para generar un discurso que le permita contar un cuento, ¿no? Que convenza a los demás, ¿no? Y eso es algún tema de práctica básicamente y de mucha lectura o revisión de documentos, ¿no? Igual, tal vez nos falta esta pata de identificar el problema, ¿no? Es problematizar muchas de las situaciones que existen para transferirlo eso en un problema y ese problema analizarlo con una mirada estadística para proponer un diseño estadístico, ¿no? Cuándo saber qué es mejor, si es una encuesta, un diseño, un estudio observacional, ¿no? Esos criterios son cosas que vale la pena ir desarrollando pensando en tener eh, un poco mayor control de estos ciclos, ¿no? Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Después tenemos esto de la inferencia y el Big Data, ¿no? La inferencia y el Big Data que ya nos empiezan a hablar de, bueno, hay que hacer diferencias en lo que es inferencia y eso cruzarlo con lo que es el Big Data, ¿no? Y no es tan necesario ahondar en el concepto de la inferencia, ¿no? Es decir algo de una población mediante una muestra, ¿no? Mediante una muestra. Eh, Existen ciertas condiciones para que este proceso de inferencia tenga más solidez, ¿no? Es muestras probabilísticas, ¿no? Un proceso, si quieren, previo de corrección, ¿no? La recomendación antes de mirar algunas cosas es, bueno, se debe estar seguro de la calidad de la base de datos proveniente, ¿no?
vamos a asumir que todas estas fases previas de entrenamiento que se tiene en la carrera con muestreo, probabilidad descriptiva, nos han permitido tener criterios para saber cuándo una base de datos es de calidad o no, ¿no? Tenemos que tener esa certeza y a partir de eso empezar a mirar la información, ¿no? Eh, Finalmente, este concepto de calidad se puede transferir de muchas formas, ¿no? En un tema de encuestas por muestreo serán pues los sensores de muestreo. Si hubieran problemas en encuestas principalmente, ¿no? Si nos movemos entre diseños experimentales o estudios de observación o encuestas probabilísticas como los insumos básicos, ¿no? Si estamos en esos tres, los problemas que pueden ocurrir en cada uno de ellos son distintos, ¿no? Las encuestas probabilísticas pueden tener errores muestrales muy altos, pueden tener procesos de calibración de los factores de expansión, ¿no? Es necesario hacer criterios de postestratificación para corregir la información, ¿no? Puede hacer mucha falta de esas herramientas antes de tener algo limpio, ¿no? Y eso es importante y aquí hacemos un poco de énfasis de eso. Lo mismo en el caso de los diseños experimentales, ¿no? Los diseños experimentales eh, son las herramientas más puras que tiene la estadística para encontrar relaciones de causa, pero al ser una herramienta tan perfecta necesita un control extremadamente fuerte para garantizar que no haya existido perturbaciones en el experimento, ¿no? Controlar bien la asignación de los grupos control y tratamiento, verificar bien la asignación del tratamiento, verificar bien que no han existido agentes ajenos, ¿no? Igual tiene una cadena muy fuerte de análisis respecto a qué podría suceder y bueno, los estudios de observación igual, ¿no? Los estudios de observación que son ni encuestas ni diseños, sino son un poco más tal vez ad hoc del investigador, igual requieren ciertos mecanismos de garantía de calidad, ¿no? Así que ahí hay varias opciones, ¿no? Están los métodos de estratificación, los propensity score, que son Logit o Probit, para reparar diseños experimentales rotos, ¿no? Rotos puede ser justamente cuando no se ha respetado bien el protocolo detrás del experimento por diversos motivos, ¿no? Y una vez que llega la información hay que corregir esto, ¿no? Antes de pasar al siguiente paso, ¿no? Es importante diferenciar las, la inferencia en base a su uso, ¿no? La inferencia en base a su uso. Y en esa idea podemos clasificar, ¿no? O plantear tres metas que tiene el proceso de inferencia, ¿no? Tres metas que tiene el proceso de inferencia. Una inferencia muy sencilla, que es la que normalmente aprendemos en muestreo, ¿no? En probabilidad 2, es la idea de una inferencia descriptiva, ¿no? Que el único objetivo que tiene es describir a la población a partir de la muestra, ¿no? Estimadores, simplemente, ¿no? Un estimador de la media, un estimador de la proporción, un estimador del total, ¿no? Me da una aproximación a describir simplemente la población, ¿no? Eso le podemos llamar simplemente la inferencia descriptiva. Otro tema de interés debiera ser la inferencia como que tiene una meta de identificar causalidad, ¿no? Cómo una variable afecta a otra, ¿no? Cómo una variable está alterando, cambiando, ¿no? A una u otras variables, ¿no? Y es un cambio directo, no es un cambio justamente causal, ¿no? No es una correlación, sino que podemos nosotros determinar justamente, ¿no? Que ciertos cambios en una unidad generan estos cambios en la otra variable en esta cantidad o en esta magnitud, ¿no? Ese es otro fin de la inferencia. Ese es otro fin de la inferencia que eventualmente lo más cercano a eso en la carrera serían los procesos basados en diseños experimentales, ¿no? Lo más cercano a algo causal que nosotros aprendemos en la carrera, siendo que hay un panorama mucho más amplio para eso, ¿no? Están los métodos cuasi experimentales, está la inferencia causal con aproximaciones a métodos o a modelos estructurales de descomposición de la varianza, ¿no? Entonces tiene toda una corriente igual esa parte,
pero depende de lo que nosotros estemos buscando hacer con los datos. Si nuestro objetivo es descriptivo, identifiquemos lo descriptivo. Si nuestro objetivo es causal, identifiquemos las metodologías y las aproximaciones causales para hacer eso en nuestros datos. O si nuestro objetivo es más del tipo predictivo, ¿no? Más del tipo predictivo, y en lo predictivo cabe todo lo que todo lo que se aprende en modelos lineales, ¿no? Todo lo que se aprende en modelos lineales cabe en lo predictivo, ¿no? Todo lo de datos categóricos cabe en lo predictivo, todo lo de multivariante cabe en esa parte de lo predictivo, ¿no? Que queremos nosotros encontrar relaciones, no de causa y efecto, sino simplemente relaciones. Componentes principales encuentran relaciones. Los análisis de K-medias, ¿no? Los clustering encuentran relaciones. Los modelos lineales o los modelos no lineales, ¿no? Encuentran relaciones. Y a partir de eso hacen sus distintas predicciones, ¿no? Entonces podemos entender esas líneas de esa forma, ¿no? Algunos ejemplos de esto, ¿no? Algunos ejemplos entre lo descriptivo. Podríamos decir simplemente un ejemplo ahí. El INE estima a partir de la encuesta Hogares 2018 que la incidencia de pobreza moderada en Bolivia para el 2018 alcanza el tantos por ciento, ¿no? A partir de una encuesta, el INE ha generado información y nos ha dado un dato descriptivo, ¿no? Un dato inferencial descriptivo de una población, ¿no? En lo descriptivo. Ya en lo causal, nuestro objetivo es entender cómo una variable X, ¿no? Cómo una variable X afecta a una variable Y, ¿no? Entender esta relación de causa, ¿no? De causa y efecto. Nuevamente, los diseños experimentales son casi por excelencia los métodos más puros que encuentran esto, ¿no? Los métodos más puros que encuentran esto. Y nuevamente la inferencia causal es muy amplia y nosotros vemos una materia vinculada a esto, ¿no? Inferencia causal. Y tal vez ahí el único concepto importante que resaltar es diferenciar la causalidad de la correlación, ¿no? Diferenciar la causalidad de la correlación. Diferenciar la causalidad de la correlación. La correlación es algo casual, ¿no? Es algo que la ordenación de los datos hace que eso suceda, digamos, ¿no? Es como decir que, no sé, yo tomo jugo de naranja todas las mañanas y no me he enfermado de COVID ahora, ¿no? Hay una relación, posiblemente sí, pero no podría decir que el tomar jugos de naranja evita que una persona contraiga COVID, ¿no? Ahí podemos ver la relación, o sea, puede ser un tema simplemente de asociación, ¿no? De que yo siempre desayuno jugo de naranja y no me enfermo de COVID. Es muy distinta a una aseveración de que el jugo de naranja evita, ¿no? Combate el COVID, digamos, ¿no? Que eso ya sería algo causal, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien esto de correlación y causalidad, ¿no? Correlación y causalidad. La causalidad obviamente es de suma importancia, es en realidad lo que motiva muchas investigaciones, pues es difícil de medir, ¿no? Hay que generar las condiciones adecuadas para hacer eso. En este tipo de estudios, en los causales, ¿no? El componente descriptivo no es tan importante, sino el mecanismo para identificar la causalidad es lo más relevante, ¿no? El mecanismo para identificar la causalidad es lo más relevante. Y en análisis de Big Data hay que tener esa conciencia de qué estamos haciendo, ¿no? Es un análisis descriptivo, queremos un énfasis en causal. Si es descriptivo, hay que ponerle mucha atención a la forma de estimar algo. Si es causal, hay que ponerle mucha atención al modelo que está por detrás, que nos valida esto, ¿no? Algunos ejemplos de esto, ahí se los pongo simplemente.
hay un consorcio de evaluación, bueno, de medidas de interés causal, ¿no? Que es esta institución, el 3IE, que dice, ¿no? Hay un informe que se basa en el estudio de Dupas, Duflo y Kremer que se realizó en colaboración con el gobierno de Ghana. El estudio examinó los impactos a mediano plazo de otorgar becas de 4 años a estudiantes que no podían matricularse en escuelas secundarias superiores debido a las limitaciones financieras. ¿Qué es lo que ha hecho este instituto en Ghana? Es bueno, vamos a hacer un experimento, ¿no? Vamos a hacer un experimento, un diseño experimental. Vamos a agarrar una población, las vamos a dividir por si quieren en dos, una población de niños, niñas, en dos. A la mitad le vamos a dar beca, a la otra mitad no le vamos a dar beca, ¿no? Para ver si la beca funciona de alguna manera o tiene algún tipo de impacto en el logro educativo, ¿no? Eso hicieron, ¿no? Y los estudiantes, los investigadores encontraron que el programa de becas tuvo un impacto significativo en el logro educativo y las habilidades cognitivas, ¿no? Particularmente entre las niñas, ¿no? Ha encontrado una relación causal, ¿no? A partir de este diseño experimental, donde efectivamente encuentra que estos procesos de beca tienen un mayor efecto en las niñas en habilidades cognitivas y logro educativo, ¿no? Logro educativo es medio razonable en el sentido de que está alivianando la carga económica de la familia hacia que el niño vaya a la escuela, ¿no? O la niña vaya a la escuela. Y las habilidades cognitivas, ¿no? Que seguramente uno podría ya empezar ahí a hacer algunas relaciones y decir, bueno, dado que la familia ha cubierto la educación, tal vez los excedentes en dinero han ido a reforzar la alimentación o la salud de los niños, niñas, digamos, ¿no? Podría haber muchas externalidades por detrás. Pero acá ya estamos hablando de un lenguaje causal, ¿no? De que la beca genera esto, ¿no? Pero para tener estas condiciones, esta idea de información o de conclusiones, necesariamente el trasfondo debiera ser metodológicamente correcto, ¿no? El programa también tuvo un impacto en las tasas de finalización en estas escuelas de las niñas en términos porcentuales, ¿no? Más niñas acaban el colegio que antes, ¿no? Es lo que un poco nos reflejan. Un ejemplo más nacional, ¿no? UDAPE, que es una institución del Ministerio de Planificación, realizó en 2013 el cálculo del impacto de la renta dignidad en Bolivia empleando el método de regresión discontinua, un método cuasi experimental, ¿no? Eh, una pregunta muy sencilla ahí era, no sé, el Estado genera muchos recursos, ¿no? A partir de diferentes mecanismos para darles una renta a las personas de la tercera edad, ¿no? Con más criterios menos si son hombres, mujeres, ¿no? Pensemos que creo que hay una diferencia entre edad, ¿no? Pero se les da una renta, ¿no? Esta renta de dignidad o lo que era el bono sol, ¿no? Y la idea es, bueno, ¿en qué está ayudando esto? ¿No? Esa es una pregunta racional porque el Estado está generando dinero o está dándoles dinero a los adultos mayores y algo debería cambiar, ¿no? En algo debería haber algún tipo de impacto, ¿no? Y un poco lo que hace UDAP en el 2013 es tratar de investigar eso, ¿no? Hace una encuesta muy grande con mucha información, no puede hacer un experimento, ¿no? Y aquí aparece otro término interesante. Un experimento tiene que ser controlado, tiene que darse de forma aleatoria a los grupos, mientras cuando tenemos esta situación, ¿no? Lo de UDAPE es bueno, básicamente todas las personas que cumplen una cuota de edad reciben su renta. Perdón, reciben su renta, ¿no? Así que no puedes sortear aleatoriamente la renta, a unos sí, a otros no, porque ya es una política de Estado y toditos reciben renta, ¿no? Todos reciben renta. Entonces, el problema será cómo identificamos o cómo nos acercamos a lo que hacía un diseño experimental con estas restricciones, ¿no? Y ahí en el caso de UDAPE utiliza un método cuasi experimental, ¿no? Trata de imitar lo experimental con este cuasi y utiliza lo que en estas metodologías es una regresión discontinua, ¿no? Para identificar algún punto de quiebre con la información y todo lo demás, ¿no? Una debilidad de los estudios causales es que tienen muy poca validez externa, ¿no? Tienen muy poca validez externa. La validez, hay dos tipos de validez, ¿no? La validez interna y la validez externa, ¿no? La validez interna y la validez externa.
La validez interna está muy vinculada a generar, a validar con robustez muchos procesos internos de una metodología y lo externo a que estos resultados puedan ser fácilmente generalizables, ¿no? Una encuesta, por esencia, tiene mucha validez externa, porque se construye con mecanismos de muestreo, con probabilidades de selección, y lo que se encuentra en la muestra se puede decir de una población muy grande, ¿no? Eso es validez externa, tiene muy fuerte validez externa, ¿no? Los diseños experimentales, por tener que ser controlados en una población chiquitita, no se las puede generalizar de muchas formas, ¿no? No se las puede generalizar. En algunos casos sí, a partir de procesos exhaustivos, como lo que como siguen las vacunas, ¿no? El desarrollo de vacunas, van escalando de grupos más chiquitos hasta grupos muy grandes, ¿no? En las distintas fases. Así que una de las debilidades de los métodos experimentales basados en esta idea de lo causal es justamente su falta de validez externa, ¿no? Y ahí aparecen algunas alternativas, ¿no? Que tratan de balancear esto en los casos en los que no se puede hacer un diseño experimental necesariamente, por diferentes razones, y que queremos todavía tener una idea de cuál es el resultado y que tenga cierta validez, digamos, en una población. Y ahí hay muchos métodos cuasi experimentales que uno podría ir explorando, ¿no? Ahí les menciono algunos. Está el método de diferencia en diferencia, está el método Propensity Score Matching, que es un prob y un logit en el fondo. Está el método de variables instrumentales. Están los modelos estructurales y la regresión discontinua, ¿no? Cada uno de estos métodos se aplican en distintos contextos, ¿no? En distintas situaciones, en base a lo que queremos nosotros evaluar, digamos, ¿no? Si es renta-dignidad, la regresión discontinua funciona relativamente bien, digamos, ¿no? Si fuera otro problema, entonces hay que identificar bien el método, ¿no? Y cada método tiene supuestos por detrás, cuestiones o problemas generales, ¿no? Pero en el fondo hay alternativas, ¿no? Cuasi experimentales a lo experimental. Podemos estar en este escenario cuando hacemos Big Data, ¿no? Que es el escenario basado en lo causal. O bueno, podemos estar interesados en lo predictivo, ¿no? Lo predictivo a partir de la especificación de modelos, series de tiempo también entran aquí fácilmente. Y lo predictivo, habíamos dicho que finalmente es buscar relaciones entre variables, ¿no? O predecir igual a partir de otras variables un futuro resultado, ¿no? Tiene un énfasis muy fuerte en las estadísticas oficiales. Podemos ver usos en los temas de proyecciones poblacionales, en la generación de indicadores macroeconómicos, ¿no? Podemos verlos hacia series de tiempo. El usuario de lo predictivo muchas veces es un tomador de decisiones, ¿no? Una persona que normalmente genera políticas públicas en un lugar. En una empresa privada igual, ¿no? Será un gerente, ¿no? Es el que toma las decisiones a partir de la información. Y bueno, ahí tal vez un ejemplo muy sencillo en esto, podemos ver cómo a partir del COVID, ¿no? Cómo a partir del COVID se han generado muchas herramientas, muchas aproximaciones a querer predecir, ¿no? A querer predecir las distintas olas, los valores, los picos de lo que había en cada uno de los países, ¿no? En este caso, el Institute of Global Health de la Universidad de Geneva tenía una página donde realizaba pronósticos por país para los casos de COVID, por ejemplo, ¿no? Que sigue activa, ¿no? Acá se los voy a mostrar. Esta Universidad de Geneva tenía una base de datos de la Universidad de Hopkins, ha hecho un modelo relacional basado un poco en la idea de tener alguna predicción, ha generado el modelo, la ha analizado, ha visto que es robusta y ha decidido generar una plataforma. Este una plataforma, es un dashboard generado en el Shiny, en el R, que tiene la información de la predicción, ¿no? La predicción de los casos de COVID
para cada uno de los países en el mundo, ¿no? Ahora está en Suiza, nosotros podríamos decir, bueno, ¿cómo estará el caso en Bolivia, ¿no? A partir de la información y del modelo que ellos tienen. Ahí está, ¿no? Casos en Bolivia, 261.000, muertos 12.000, testeados 840.000, vacunados 168.000, ¿no? Pensando seguramente deben cruzar la información esto con lo de las vacunas, ¿no? Que están llegando ahora, que esto es relativamente nuevo, ¿no? Podemos tener las predicciones en algún caso, ¿no? Acá, por ejemplo, estos son los casos diarios desde el inicio de la pandemia, la primera ola, la segunda ola y las predicciones, ¿no? Acá justo está, acá abajo están las predicciones, ¿no? El predict en este color, vamos a sacar los observados, ahí están las predicciones, ¿no? ¿Qué hace esto, no? Predice que para finales de marzo los casos diarios reportados de contagios van a ser 592, ¿no? Estos todos son predicciones, ¿no? De bajada. Algunas estadísticas adicionales, las muertes en el país, ¿no? Hay un día que han reportado 1.656 muertes que deben ser la acumulada de algún proceso. Igual, ¿no? Estamos en una caída, digamos, de las muertes diarias y, bueno, las acumuladas, ¿no? En todos los casos, igual. Eh, este es un buen ejemplo de todo un proceso de análisis de datos, ¿no? A partir de una base de datos de los países, el planteamiento de un modelo y la salida hacia una plataforma que tenga todo esto, ¿no? Estadísticos, otros estadísticos, eh, en tablas básicamente los gráficos y todo lo demás, ¿no? Entonces acá es un ejemplo de lo predictivo que podríamos tener. Ahí está el enlace igual. Ya, bueno, este primer punto nos orienta a que eh, el Big Data no solamente está vinculado a analizar y análisis por analizar, sino que tenemos que estar conscientes de lo que vamos a analizar, ¿no? De qué estamos haciendo o qué estamos buscando de la información. Casi todo como casi todo proviene de la muestra, una inferencia descriptiva, predictiva o causal, seguramente va a cruzar en algún momento por nuestro interés, ¿no? Una segunda pata, ¿no? Dentro de esto vendría a ser la calidad del dato, ¿no? La calidad del dato y el Big Data. Retomando esta idea de veracidad, ¿no? Esta idea de veracidad que decíamos en las Bs del Big Data, la calidad del dato es igual muy relevante. Lo que nos marca en esta idea es una idea bien interesante, ¿no? La mayoría de los datos en el mundo son ruidosos, inconsistentes y tienen valores perdidos. Eh, la recopilación de datos a veces puede ser barata, en general es muy cara, ¿no? Es muy cara. ¿No? Los costos de crear datos de alta calidad a partir de la fuente, ¿no? Limpieza, observación, estandarización, integración, son altos, ¿no? Entonces, no es fácil crear datos y por más criterio que se haya utilizado para crear datos, tenemos que estar conscientes de la calidad de estos datos que tienen. La pregunta inmediata es, ¿qué vamos a entender por calidad? ¿No? ¿Qué vamos a entender por calidad del dato? Ahí existen varias formas de identificar esto, ¿no? Acá una de ellas, básicamente podríamos decir que los datos son de calidad cuando cumplen alguno de estos criterios, ¿no? Son precisos, ¿no? Son precisos. Ahí la pregunta que queríamos hacernos es, cuando tenemos datos, ¿qué tan precisos son los valores de los atributos en los datos, ¿no? ¿Qué tan precisos son los valores de los atributos en los datos? Ahí, cuando uno estudia los métodos de imputación y de calidad del dato, principalmente cuando estudia la no respuesta, hay una teoría que nos dice que eh,
la información como tal, ¿no? La información como tal depende mucho de quién te la dé y cuándo, ¿no? Eh, en una pregunta muy sencilla, ¿no? En una pregunta muy sencilla, cuando voy a hacer una encuesta, yo le puedo preguntar la edad a una persona, ¿no? Ahí el cuestionario puede decir cuántos años cumplidos tiene, ¿no? ¿Cuántos años cumplidos tiene? Una cosa va a ser la edad verdadera del informante, ¿no? Que es la que yo quiero. Otra va a ser la edad que él me diga o ella me diga, ¿no? Puede tener 20, pero me dice que tiene 16, ¿no? Puede tener 20 y me dice que tiene 25. Entonces, otra cosa es lo que el encuestador anota, ¿no? Le dice 25, se le va un dedo y anota 35, ¿no? O escribe mal y su 25 parece 15, ¿no? 15. Si hacen eso en papel, eso llega al transcriptor. El transcriptor ve un 15 o tal vez ve un 25 o ve un 95, ¿no? Anota otra cosa, ¿no? Entonces, una cosa es la información real que esperamos que nos dé, otra cosa es la información que nos da, otra es la información que se anota y otra posiblemente es la información que aparece en la base de datos. Y eso es precisión, ¿no? Eso es precisión. ¿Qué tan precisos serán los valores? Dependerá de cuán preciso y fino ha sido el mecanismo de recolección de datos, ¿no? Cuántos controles, cuántos flujos han habido en ese punto, ¿no? Así que no es un tema menor, ¿no? Que de hecho nos puede sacar muchos problemas, ¿no? Nos puede generar muchos problemas. En los censos esto se ve muy interesante, incluso en las encuestas hogares, ¿no? En las encuestas hogares, que ustedes tienen el enlace para hacer eso, háganle un tap a la variable edad y van a ver que las edades con múltiplos de 5 inusualmente son más altas que las otras edades, ¿no? Es como aparece 20, 21, 22, bueno, aparece por decir 23, 24, una curva que modela, y 25 crece, ¿no? Después 26 otra vez cae, 27 cae, 28, 29, 30 otra vez sube, ¿no? Y eso es porque cuando los encuestadores van a preguntarle, las personas, incluso por, no sé, flojera, falta de no recuerdan, ¿no? Tienen algo en mente o no quieren decir su edad verdadera, tienden a irse a múltiplos de 5. Tengo 32, digo que tengo 30, ¿no? Tengo 26, digo que tengo 25. Tengo 18, digo que tengo 15, ¿no? Así que, no sé, ¿no? Pero eso sucede, ¿no? Eso sucede y esa información está en las encuestas hogares. Uno ve y los picos más altos que encuentra son en los múltiplos de 5. Hay uno diría, bueno, pues no hay precisión en eso, hay que hacer algo, ¿no? Y hay métodos que sugieren cómo se puede corregir eso y tratar de imputar esa edad para corregir eso y tener un comportamiento mejor, ¿no? Precisión es importante, ¿no? Integridad, otro punto importante, y la integridad nos habla, o la pregunta que nos deberíamos hacer es que si nuestros datos están completos, ¿no? Están completos los datos, ¿no? Para saber si algo es íntegro, ¿no? Están completos los datos. La integridad pasa justamente por eso, ¿no? Porque, y en los modelos lineales, ahí este concepto de integridad se vuelve muy importante, ¿no? El Stata, el ERE, el SPSS tienen ahí sus cajas negras en algún caso, donde tú le das una base de datos de 100 datos, ¿no? Así a ojo cerrado le das una base de datos de 100 datos, de 100 filas, y le pides una regresión, ¿no? Esos programas lo van a hacer sobre los datos completos, ¿no? Sobre la integridad de los datos. Si hay una persona que no ha declarado una variable, no la va a tomar en la regresión, la va a omitir. Finalmente nosotros tenemos la idea de que le hemos dado a la regresión una base de datos de 100 datos. Pero la regresión tal vez se ha hecho con 20 datos, ¿no? Con 20 filas o con 15, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta siempre, ¿no?
porque si no, nos crea una falsa ilusión de algo, ¿no? Así que la integridad es bien importante, porque altera futuros modelos que nosotros podamos plantear, ¿no? Consistencia, otro tema muy importante, ¿no? Cuán consistentes son los valores y entre, cuán consistentes son los valores en y entre las bases de datos, ¿no? Esto de consistencia tiene una connotación muy particular. La consistencia se la puede ver univariada o multivariada, ¿no? La univariada es muy fácil y es que la variable tiene que ser consistente con su definición. Si la variable es edad, no debería haber una variable de edad igual a 500, ¿no? O ser negativa, ¿no? Eso es muy fácil de contrastar, ¿no? Una, aparece una persona con 300 años de edad en la base de datos, ¿no? Ya no es consistente, ¿no? Por un tema de la definición de la variable, digamos, ¿no? A menos que hayan casos extremadamente raros, pero hay momentos en los que esas consistencias se puede efectivizar, ¿no? En lo univariante, ¿no? Cuando ve una sola variable y su propia definición, ¿no? Eh, Hay pregunta de sexo donde tenían que marcar hombre-mujer, ¿no? Hombre uno, mujer 2. Se ve la base de datos y aparece un 3, un 5 y un 7, digamos, ¿no? Es falta de consistencia. Algo ha pasado, ¿no? Mala transcripción, mal sistema, mala pregunta, algo ha pasado, ¿no? Ya se pierde la consistencia. Como era una variable codificada, esperábamos uno o 2. Aparece un 3, un 5, 7, no sabemos qué ha pasado. Puede haber pasado muchas cosas, se ha desplazado la base de datos, se ha omitido esa pregunta, se está colando la información, hay un virus en la computadora que hace que se registre mal, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces la consistencia es univariada, es esa. La consistencia multivariada es tener algún cruce con otras, ¿no? Por decir, bueno, si yo quiero estar seguro de la edad que me ha dado una persona, yo la debería contrastar con otra información que suene coherente, ¿no? Una persona de 15 años, bueno, pensaremos, ¿no? Una persona de 10 años debería aparecer con educación, en el mejor de los casos tal vez secundaria, primaria, por ahí, digamos, ¿no? Más que eso, ¿no? O sea, en el mejor de los casos debería ser quinto de primaria, sexto, digamos, ¿no? Puede moverse ahí, pero si me aparece una persona de 10 años con maestría o doctorado, una de las dos variables está mal, ¿no? O la edad o el nivel educativo. Y eso me va a obligar a mirar más variables para entender qué está sucediendo adentro, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y ahí en procesos de consistencia, la regla es, en la recolección se corrigen muchas de estas cosas, ¿no? Si tengo dudas, si la variable edad es muy sensible y muy importante en mi estudio, aparte de la edad, le preguntaré su fecha de nacimiento. Ahí tengo dos variables de control, digamos, ¿no? Si la variable es nivel educativo, ¿no? Le diré, bueno, ¿cuál es su nivel educativo actual? Y le preguntaré cuál fue su nivel educativo anterior, ¿no? Alguien que tiene una maestría ahora dirá, bueno, antes de tener una maestría yo tenía una licenciatura, ¿no? Antes de estar en la universidad yo habré terminado secundaria. Antes de estar en secundaria yo habré terminado primaria, ¿no? Pero ahí uno podría detectar, bueno, dice que esta persona tiene maestría y antes de tener maestría estaba en kinder, digamos, ¿no? Si hay una inconsistencia ahí y uno puede detectar estos casos, ¿no? Y evaluar, ¿no? Si se puede imputar, si se los va a eliminar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que va a estar acá? Consistencia. Puntualidad es un tema igual muy relevante, ¿no? Puntualidad. No nos sirve de mucho hacer un super estudio, encontrar el super modelo con información demasiado antigua, ¿no? Que no informa mucho. Yo puedo hacer un estudio con la encuesta hogares de 1999, ¿no? Las implicaciones que yo saque, por más mejor modelo que aplique, pueden no ser prácticas, no son oportunas, ¿no? No son puntuales, ¿no? No se van a poder utilizar muy bien.
O sea, ahí la idea es, bueno, si vamos a atacar una problemática, tratemos de ser lo más puntuales posible, lo más oportunos, ¿no? Con esto del COVID más aún, ¿no? Queremos saber cómo el COVID afecta el empleo, la salud. No deberíamos utilizar, bueno, no debemos utilizar encuestas de hace 5 años, digamos, ¿no? Yo voy a utilizar la encuesta del 2015 para decir cómo está Bolivia hoy respecto al COVID, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Hay metodologías que capaz que uno puede armar una serie de tiempo y mirar eso, pero son shocks que no se pueden ver tan fácilmente, ¿no? O sea, ahí la puntualidad es muy importante, ¿no? Muy importante. Incluso en sus temas de tesis, es eso, ¿no? Es cuán relevante la información que ustedes están haciendo para quién, ¿no? ¿Cómo lo van a usar? ¿Cuándo lo van a usar, ¿no? Esta idea de oportunidad, ¿no? Es bien importante. Accesibilidad, ¿no? Accesibilidad. Están disponibles todas las variables para el análisis, ¿no? Uno puede estar muy entusiasmado por, no sé, ha visto un cuestionario, ha visto preguntas interesantes y dice, bueno, quiero analizar la base de datos de este cuestionario para hacer mi análisis, ¿no? Le pasan la base de datos y sucede que no estaban todas las variables que él ha visto en el cuestionario en la base de datos, ¿no? Alguien ha decidido cortarlo o no está simplemente o no se ha transcrito, ¿no? Y este tema de accesibilidad puede jugarnos en contra, ¿no? En el sentido de que la información que queremos realmente se puede usar, ¿no? Se puede utilizar. Eh, Hasta la fecha, por ejemplo, si uno quisiera, bueno, sin ir muy lejos, ¿no? En las encuestas hogares, la información que se nos da, máximo se la puede ver a nivel departamental. No hay una variable que te permita bajar al nivel municipal, ¿no? No hay una variable que te permita bajar al nivel municipal, ¿no? Razones, el INE, digamos, el INE sabrá, tiene sus justificaciones eso, pero si alguien quiere saber, ¿no? No sé, quisiera saber cuál es la pobreza en la ciudad del Alto utilizando esta encuesta, ¿no? No puede, ¿no? No se puede hacer, porque no hay la variable municipio. El INE la tiene, ¿no? En su base de datos original, ¿no? La base de datos bruta, pero cuando la da al público no la pone, ¿no? No es accesible. Y es un problema, ¿no? Es un problema de acceso a datos y eso puede frenar varias cosas, ¿no? Quisiera ver el estado de las ciudades capitales para empezar a hacer alguna política no sé, de reactivación económica, ¿no? Y no puedo, ¿no? Veo la base de datos, no puedo, no hay dónde, ¿no? Tengo que recurrir a línea a pedirle que me pase eso, tengo que hacer otras cosas para tratar de obtener esa información de alguna forma, ¿no? Es difícil, ¿no? Este concepto de accesibilidad es bien importante, ¿no? Los cientistas de datos tienen décadas de experiencia en esta transformación de los datos desordenados, ruidosos, ¿no? Esto es, esto es bien importante. Toda esta parte que estamos viendo podemos catalogarla dentro del preprocesamiento, ¿no? Dentro de, antes de meternos a hacer el análisis, si quieren, ¿no? Y lo que nos dice es, bueno, el preprocesamiento es un proceso complejo y que lleva mucho tiempo, porque es algo práctico, ¿no? Tenemos que meternos a manejar la base de datos. Requiere juicio y no puede automatizarse de manera efectiva, ¿no? No es tan fácil automatizar estos procesos porque muchas veces hay cosas extrañas, ¿no? En el INE, si hay una información rara en la base de datos que no cuadra, antes de proceder a cualquier proceso de imputación, lo que hacen es llaman a bodegas y le piden que les pasen la boleta en papel, digamos, si era en papel, de esa encuesta, ¿no? Eso hacían antes que usen las tablets, ahora sí las tablets necesitan ver la información que se ha votado, digamos, ¿no? Hay tablets que te permiten grabar el audio de la entrevista, entonces ya, no sabemos si este número es correcto o no, vamos al cuestionario en papel, no hay cuestionario en papel, vamos a la tablet. Hay audio, hay audio. La pregunta se ha hecho en el minuto 15. Vamos al minuto 15, escucharemos qué le ha dicho y qué ha respondido, ¿no? Es un proceso muy pesado, ¿no? En muchas de estas cosas, ¿no?
de datos. Es difícil exagerar el valor del preprocesamiento para cualquier análisis de datos, pero esto es particularmente cierto en Big Data. Los datos deben analizarse, estandarizarse, eh, que debe ser no duplicarse y normalizarse, ¿no? Estandarizarse, bueno, incluso ya eso, ¿no? Deben analizarse, estandarizarse, duplicarse y normalizarse, ¿no? Tiene que haber un preprocesamiento bien intensivo en el tema del Big Data. Así que este proceso es necesario que lo tengamos en mente, ¿no? Lo tengamos en mente. Hay autores que dicen que esta etapa, ¿no? Si tenemos un proyecto, esta etapa fácilmente te consume más del 50 a 70% del tiempo en solo preparar nuestra base de datos, ¿no? Después el análisis, han visto, es un comando en el R, ponerlos en tablas, escribir y ya está, ¿no? El preprocesamiento, estar seguros de que estamos poniendo las variables de forma correcta puede ser algo muy tedioso y largo, ¿no? Ya. Algunos de estos conceptos, esto de analizarse, ¿no? Este parsing, ¿no? Exploración de datos, ¿no? Mirar qué hay en la base de datos. Estandarización. Identificar variables que requieran transformación y ajustes, ¿no? Puede haber variables que tienen algún tipo de ruido, se las puede limpiar o se las puede transformar. El ingreso es una variable muy volátil. El logaritmo del ingreso es una variable mucho más amigable, mucho más controlada que tratar, digamos, ¿no? Entonces, pueden haber criterios de transformación, ¿no? Quiero hacer un análisis de componentes principales, eh, tengo variables con múltiples unidades de medida, bueno, pues las puedo estandarizar todas, ¿no? Las normalizo y ya está, digamos, ¿no? Eh, Ahora, esta idea de duplicación consiste en eliminar registros redundantes, ¿no? Podría, podrían haber casos en los que mi base de datos, por alguna razón, existen filas que se están repitiendo, ¿no? Que se están repitiendo. Un mal filtro, una mal definición previa, y tengo dos informantes que están contribuyendo, bueno, tengo al mismo informante que está en dos filas de la base de datos. Toda la base de datos podría estar sesgada a lo que él diga, ¿no? O si hay más casos de esa unidad, ¿no? Normalización, básicamente la idea es que si yo tengo múltiples bases de datos, la idea es que pueda trabajar con estas fuentes de datos fácilmente, ¿no? Es el proceso de garantizar que los campos que se comparan entre ellos sean lo más similares posibles. Como mínimo se deben aplicar las mismas reglas de estandarización a ambos archivos, ¿no? Como en algún momento cuando veíamos esto del merge, por ejemplo, ¿no? Cuando queríamos unir bases de datos, si queremos unir dos bases de datos, tenemos que tener la variable clave que va a unir igualita, ¿no? Bien definida, mismas características, idealmente mismo nombre, para que esto suceda, ¿no? Para que esto suceda. Eso lo vamos a llamar normalización, ¿no? Hay que jugar con esta idea, ¿no? De armonizar, ¿no? De homogenizar la base de datos, ¿no? De normalizar la base de datos. Ya, con eso hemos pasado dos grandes puntos. El primero, referente a que tenemos que estar conscientes de lo que vamos a hacer con Big Data. Descriptivo, predictivo, causal. Esta segunda pata es, debemos estar seguros de la información que llega hacia nosotros para hacer el análisis, ¿no? Que es, debemos estar seguros de la calidad de la información que llega hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros. Y bueno, el siguiente punto, captura y preservación, en realidad está muy vinculada a, bueno, de dónde obtenemos los datos, ¿no? De dónde obtenemos la información. Estamos haciendo como en la inversa, ¿no ven? Vemos los métodos, vemos la calidad y ahora vamos a ver de dónde se obtienen estos, ¿no? De dónde se obtienen estos. La captura y la preservación de los datos, ¿no? La captura y la preservación de los datos. A ver, antes de pasar acá, no sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. ¿Se entiende?
alguna anécdota tal vez de algún operativo, algún proceso estadístico que lo hayan visto medio raro. Todo claro. A ver, les doy un minutito para, para ver si todo está bien. Si no, retomamos. ¿Qué tal? ¿Alguien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Igual asumo que mucho de esto lo han visto algún momento en alguna materia, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien recuerda si lo han visto en alguna materia antes? Parte de esto o no lo han visto en ningún lado. Es la primera vez que escuchan muchos de estos términos. Sí, no, en metodología de investigación normalmente se tiene que hacer justamente esto, ¿no? Un poquito más profundo tal vez, pero sí, ¿no? Es parte de algo en esa materia. Súper, perdón. Vámonos a captura y preservación. Esto de captura y preservación es la idea de obtener la información, ¿no? De las distintas fuentes posibles, ¿no? De dónde vamos a obtener la información que queremos analizar. Y luego, una vez que las obtenemos, debería pasar un proceso de guardado, ¿no? De preservación de la información. Obviamente, una fuente directa podría ser una recolección primaria, ¿no? Nosotros queremos estudiar algo de lo que no hay información y planteamos hacer un estudio y recolectar la información, ¿no? Eso es algo que está implícito, la opción de recolectar información es posible hacerla, ¿no? La opción de recolectar información es posible hacerla. Esto está más vinculado en realidad a las fuentes secundarias, ¿no? A las fuentes secundarias de información. Vamos a mirar algunas de estas, ¿no? Fuentes convencionales, ¿no? Estas fuentes basadas en la información que se distribuye de forma tradicional mediante bases de datos estructuradas. Normalmente estas las distribuyen instituciones con amplios conocimientos en la gestión de bases de datos. Para el caso de Bolivia podríamos citar alguna de estas tres, ¿no? Que tienen mucha información generada en diferentes tópicos. Voy a poner, bueno, incluso hay más. Voy a poner ahí GeoBolivia, que podría ser una, una otra información interesante. El Instituto Nacional de Estadística por excelencia, SNIS, SUDAPE, GeoBolivia. Están, bueno, todos los ministerios, ¿no? En general, ministerios tienen su mecanismo, su unidad de información estadística. Igual en teoría tienen, ¿no? En algunos casos. Tal vez en menor medida que estas, pero sí existen, ¿no? Sin ir muy lejos, a ver, voy a traer una pestañita acá. Vamos a visitar la página del INE Bolivia, ¿no? El INE genera mucha información en general, ¿no? Mucha información. A ver, podemos ver estadísticas económicas, está la información de las estadísticas económicas, estadística social, está la estadística social. Uno le interesa el tema de pobreza, se va a pobreza. Hay información de pobreza vinculada a estadísticas sociales, perdón, vinculada a censos, ¿no? La pobreza y desigualdad está vinculada a información de censos.
de encuestas hogares, estadísticas derivadas, una información técnica de que tal vez qué es la pobreza y actualización de líneas de pobreza. Entramos por decir estadísticas derivadas y el INE nos ofrece una serie de indicadores, ¿no? Índice de desarrollo humano. América Latina y el Caribe, índice de desigualdad de género para el 2015. Ingresamos y nos descarga un Excel con esa información seguramente. Vamos a abrir el Excel. Y ya, es información, digamos, ¿no? Este Excel es información. ¿Cuán útil? Es discutible. ¿Cuán procesable? Es discutible, ¿no? Hay una corriente bien interesante de esto de los gobiernos abiertos, ¿no? Del open data, de los datos abiertos, que dice, esta es una mala forma de compartir información, ¿no? Puede funcionar para términos visuales rápidos, pero no para procesamiento, ¿no? Si yo quiero procesar esto, llevarlo al ERE, o al Stata, o al SPSS, tengo que hacer muchos pasos intermedios para limpiar esto, ¿no? Para volverlo una base de datos funcional, ¿no? Entonces, ahí hay críticas respecto a cómo se transfiere también la información en esta lógica de los datos abiertos, ¿no? Ya, sin ir muy lejos, el INE tiene su banco de datos, donde tiene bases de datos de censos, encuestas, ¿no? Temas agropecuarios, puedo entrarme consultas de comercio exterior, información geográfica, mapas, ¿no? Está todo esto. Base de datos, base de encuestas sociales, ¿no? Este es uno de los repositorios tal vez más amplios que tiene. La última base de datos vigente, la encuesta de hogares 2019, y tengo todas estas bases de datos acá. Desde una base de datos del 89 hasta bases de datos del 2019, ¿no? En diferentes temáticas. Podría hacer clic en alguna de ellas y seguramente se va a empezar a descargar un comprimido con la información que hay, ¿no? Bases de datos grandes, no tanto, digamos, no en esto. Grande, en el mejor de los casos, la encuesta hogares tiene 40.000 registros, ¿no? 40.000 registros. No es tan grande, ¿no? Pues son 40.000 registros. Aquí unas bases de datos bien interesantes que podríamos ir mirando, que son justamente las de comercio exterior, ¿no? Estadísticas del comercio exterior. Vamos a ver acá, ¿no? Estadísticas de comercio exterior, importaciones y exportaciones, ¿no? Los productos que importamos, los productos que exportamos. Me voy a importaciones. Importaciones. Perdón. Importaciones, me voy a base de datos. A ver, está. Base de datos importaciones, base de datos Ritex, ¿no? A ver, esta primera base de datos importaciones. Esta base de datos es bien interesante porque es relativamente es una serie larga, ¿no? Importaciones a febrero del 2021, bien actualizada. Desde el 92, ¿no? Tengo bases de datos desde el 92 sobre una misma temática por año. Abro alguno de ellas, digamos, me descargo esta importaciones de 1994. Es una base de datos de 14 megas, pongan, ¿no? Es una base de datos de 14 megas, la del 94. Tengo al menos acá casi 30 años, ¿no? 30 años de información. 30 años que el peso promedio de las bases de datos sea, no sé, 20 megas a 15 megas, ¿no? Es una base de datos grande, ¿no? Esta ya podríamos pensar que podría ser algo vinculado al Big Data, digamos, ¿no? Podríamos pensar acá que, si quieren, ¿no? En peso promedio, 20 megas por 20 años, bueno, no por 20 años, por 30 años, ¿no? Tengo 600 megas de información ahí, más o menos, tal vez más, menos, ¿no? En diferentes Excels. Si vemos el Excel que está acá, van a ver que son
las filas son los productos y los puertos, bueno, las filas son básicamente productos que se exportan, ¿no? Esta de acá corresponde a la aduana interior Sucre de Chuquisaca, en este vía marítima, como se importa de Alemania, de la Unión Europea, y lo que se ha traído es los demás silicatos de sodio, se ha traído, ¿no? El 1994. Cuando debe tener tal vez algún código y la descripción, ¿no? Fabricación de sustancias químicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno. Esto es bien interesante porque, bueno, igual nos dice cuánto se ha pagado, cuánto se ha dado en aduanas, cuál era el peso en kilogramos. ¿No? Es una base de datos bien interesante. Y esta base de datos como tal tiene exactamente, a ver, vamos a ver, tiene 86.000 filas, ¿no? Pónganse que tienen 86.000 filas. No, vino 86 transacciones, si quieren, ¿no? En esto de importaciones. 86.000 filas. Pensaremos que ese es el número mínimo de estos 30 años. 86.000 filas por los 30 años. Tendría una base de datos de al menos 2,5 millones, digamos, ¿no? 2,5 millones. Tal vez más porque cada año se incrementaban más productos, ¿no? Así que una base de datos fácilmente de esa cantidad y con todo eso. Si a eso le sumamos la base de datos de exportaciones, ¿no? Ahí tengo todo, importaciones, exportaciones, más de 5 millones de registros, y en peso deben ser las dos bases de datos cerca a 1,5 gigas, digamos, ¿no? Y la idea es que nosotros aprendamos a manejar bases de datos de este estilo, digamos, ¿no? Que en este caso esta sería un poco la más interesante que está acá en la línea, digamos, ¿no? Una de las más largas y que tiene información muy precisa y que está normalizada, ¿no? Sigue un patrón, por eso tiene un diccionario de datos donde todas tienen la base de datos, todas las bases de datos tienen la misma estructura, básicamente, ¿no? Ya, esta es una fuente de información que sería el INE, ¿no? Otra seguramente será UDAPE, ¿no? UDAPE, que tiene igual mucha información, ¿no? Tiene mucha información. Vamos a ver si nos deja entrar, sí. Igual aquí van a ver que tiene información estadística y tiene sus dossiers que son recopilación de estadísticas en diferentes temas, ¿no? Recopilación de estadísticas en diferentes temas. Al igual que esto, por ejemplo, casi todos los ministerios tienen sus sistemas de salud. Los más grandes normalmente son el sistema de información en salud, el CIE, ¿no? El CIE, sistema de información, bueno, es otra, vamos a ver, CIE es SNIS, ¿no? El SNIS el SNIS es el Sistema Nacional de Información en Salud, ¿no? Que debería ser uno de los grandes. ¿Por qué? Porque maneja toda la información vinculada al tema de la salud en el país. Ahí están los reportes del COVID por municipio, algunas pirámides, ¿no? Y aquí al costado normalmente siempre está sus reportes dinámicos, ¿no? Sus reportes dinámicos. Y en estos reportes dinámicos uno puede indagar, digamos, ¿no? Vamos a ver información, gestión igual, ¿no? Desde el 2001. Vamos a ver la información de la gestión 2020. Yo podría ver acá por departamento, centro de salud, ¿no? Por formulario, qué tipo de atenciones se han realizado, ¿no? Todo eso puedo hacer acá. Tal vez el formato no es el de los mejores, ¿no? Pero existe este sistema, ¿no? Este sistema nacional de información en salud. El otro de los grandes es el sistema de información en educación, el CIE, ¿no? El sistema de información educativa. Otro sistema importante que igual nos puede dar información interesante. Vamos a ver, aquí está, ¿no? El CIE es un aglomerado de muchas plataformas de información. Tiene el SIGE, Sistema de Actualización de Coordenadas Geográficas. Reportes estadísticos. El RUE, que es el Sistema de Registros de las Unidades Educativas. El SIGET, Gestión Educativa. El académico, Educación Alternativa, Especial, Juegos, Diplomas, Certificado Alternativo. ¿No?
tiene un montón de información, ¿no? Si yo quiero ver, por decir, reportes estadísticos, me voy acá. Y cada una de estas páginas genera otra y otra fuente que tiene más y más y más información, ¿no? Acá, por ejemplo, uno puede mirar, entrar tal vez en algunos casos, buscar algún colegio en particular y mirar las estadísticas de ese colegio en abandonos, aprobados, ¿no? Todo eso. No está en un formato de base de datos, ¿no? No está en un formato de base de datos. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, tiene harta información interesante, ¿no? Puedo poner acá unidades educativas, estadísticas generales de esto. Este es un reporte estadístico útil, ¿no? Tengo aquí información, ¿no? Si en algún momento yo quiero sistematizar eso, pues, tendría que ser algún proceso seguramente, ¿no? Entonces, a nivel de país tenemos varios de esos sistemas en información en salud, sistemas en educación. Y ya para ir terminando esta parte de lo que podemos encontrar para Bolivia, igual podemos ver el GeoBolivia. GeoBolivia es una iniciativa bien interesante de mapas, ¿no? Es una página, si no me equivoco, de la vicepresidencia que solamente distribuye mapas. Y los mapas también son una fuente de información distinta, ¿no? Basadas en polígonos o puntos o líneas, ¿no? Y acá igual, ¿no? Puedo entrarme aquí un ratito al visualizador para ver. Y a ver, les voy a mostrar acá abajo. Que vaya cargando. Voy cesando algunas para no saturar a mi equipo. Esta, ¿no? Me voy a añadir capas. Y aquí van a ver un catálogo. A ver si nos da. Aquí hay un catálogo, ¿no? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, tengo mapas de básicamente casi todos los servicios, bueno, de todas las instituciones públicas, ¿no? Agencia Estatal de Vivienda, ¿no? Consejo de la Magistratura, Agencia Nacional de Hidrocarburos. De los gobiernos municipales, ¿qué tendré? ¿No? Veo gobiernos municipales y aquí se va a escapar, ¿no? Tengo la actividad minera en la región metropolitana de La Paz, Asociación de Municipios de Potosí, centros culturales y galerías en el municipio de Santa Cruz, centros infantiles en el municipio del Alto. Esto es información en otro formato, ¿no? Son mapas en el fondo, ¿no? Quiero tener acceso, bueno, pues, ya es otro procedimiento, ¿no? Para jalar la información de acá, ¿no? Si han pasado la materia de cartografía, capaz que hayan visto algo de esto. Y si no, igual es un proceso relativamente sencillo, ¿no? Pero es otra fuente de información, ¿no? Es jalar mapas, ¿no? Estos mapas en el fondo, dependiendo el tipo de capa que uno utilice, ¿no? Tiene la información del polígono, el dibujo del polígono, tiene la información de ese polígono y tiene la ubicación geográfica de ese polígono, ¿no? Por decir, tiene el dibujo del municipio de La Paz. ¿Cuál es su forma? Tiene la información de ese polígono, ¿no? Habitantes, población, no sé, alguna información demográfica. Y también a veces, bueno, y tiene la longitud y latitud de ese polígono, digamos, ¿no? Se encuentra en esta área geográfica, ¿no? Esta es una de las páginas que tiene toda esa información y vale la pena igual que la tengan ahí a mano para conocerla. Y ya para terminar esto, existen varias, ¿no? Varias formas de acceder a datos. Simplemente mencionarles dos. Una es este Kaggle, que es una página que comparte mucha información, muchas bases de datos, ¿no? En diferentes formatos, ¿no? Aquí están los datasets. Y podemos buscar datos sets de cualquier tipo, ¿no? Clasificación, visualización, fotos, ¿no? Lo que sea. Yo le puedo decir acá que quiero que sean CSVs, o quiero que sean de otro estilo, quiero que sean de licencia abierta. Quiero decirle, por decir, que sean de 2 gigas a, no sé, a 5 gigas, ¿no? Voy a marcar de 2 gigas a 5 gigas. Vale algún proyecto y me dice, ¿no? Tenemos justamente, ¿no? Una especie de seguimiento al COVID. 2670, bueno, 117 bases de datos encontradas con ese criterio.
CCVs y entre 2 y 5 gigas. Datos vinculados a audio, a imágenes, tickets de parqueos, eh, no sé, ¿no? Velocidad de internet, seguramente imágenes de tumores cerebrales, ¿no? Para hacer reconocimiento de imágenes en base a algún método. Es una muy buena manera, ¿no? De ir mirando la información. Así que esta es otra fuente importante. Bueno, básicamente eso, ¿no? Para no alargarnos, ya estamos sobre las 4, ¿no? Terminaríamos en esto de las fuentes convencionales y ya a la siguiente veríamos esto, ¿no? Los datos web y las APIs, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué sirven? ¿Qué hacemos? Y después nos vemos otros métodos, ¿no? Ya hemos avanzado casi la mitad del capítulo, así como ven es muy teórico esta parte, ¿no? Ya, no sé si tienen preguntas, dudas antes de ir terminando la clase. Licenciado, yo tenía una duda, pero no necesariamente de este tema. Era si es que va a haber una práctica para el primer examen. Ya. Práctica, no, no, o sea, en realidad ahí tal vez les puedo sugerir repasar los apuntes que teníamos y así práctica no va a haber, ¿no? Pero sí les sugiero ir viendo algunos ejercicios que están en los apuntes casi al final. O de todas formas, lo que más que alguna rutina, yo les voy a pedir crear funciones o resolver algún problema puntual, ¿no? Así que lo que yo les sugiero más que todo ahí es que vayan viendo los códigos, vayan un poco repasando toda esa parte, ¿no? Ya, licenciado, gracias. Ya, súper. ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya, terminamos acá entonces y nos vemos el día jueves. ¿Ya? Nos vemos. Chao a todos, a todas. Hasta luego, licen. Chao, chao.